Hola, muy buenas tardes desde el Meliá Madrid. Buenos días a todos los amigos latinos que nos están acompañando. Buenas tardes a José Antonio desde Barcelona. Bienvenidos todos y todas y muchísimas gracias por vuestra asistencia a este webinar que organizamos desde Corresponsables en colaboración con el Friends KLM sobre un tema tan importante y tan relevante como son los viajes con propósito. Ha levantado muchísima expectación este evento. Hace muy poquito me pasaban la última cifra de inscritos, superando ya los 260 inscritos, lo que demuestra la importancia de organizar un evento como este y contar con ponentes como los que nos acompañan esta tarde para reflexionar y debatir sobre la situación actual de los viajes corporativos con criterios de sostenibilidad y cuáles son sus barreras actuales, situación actual y retos y desafíos de futuro. Como decíamos, ha despertado muchísimo interés. Os animamos a todos y a todas a que desde ya podáis hacer vuestros comentarios, participar a través del hashtag de la etiqueta Viajar con Propósito en las diferentes redes sociales. También a que nos haga llegar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias a través del chat del evento, que eso siempre se agradece mucho y resulta más enriquecedor un coloquio de estas características. Y como habéis visto, para conocer un poco mejor el estado de la cuestión y plantear mejor este coloquio, hemos realizado el estudio Viajar con Propósito, en el que casi un centenar de empresas de todo tipo de tamaños, de todo tipo de sectores, han dado su opinión precisamente sobre la situación actual de la sostenibilidad en los viajes corporativos y sus desafíos de futuro. Os compartiremos al final del webinar el estudio completo, que tanto a todos los que os habéis inscrito como lo podéis ver en nuestro medio digital, en corresponsables.com, pero permitidme que os revele en exclusiva algunas de sus principales conclusiones que a continuación debatiremos con los panelistas. Por un lado, y creo que eso demuestra la importancia también de este evento, en el estudio ha salido reflejado como el medio ambiente, como el área prioritaria de la responsabilidad social de la mayoría de empresas participantes. Más de ellas habéis manifestado que en los últimos tiempos, coincidiendo con todo lo que hemos vivido, sufrido con la pandemia, se han incrementado los compromisos de reducción de emisiones. Yo creo que eso es interesante y que seguro que luego vamos a comentar. También la alianza con proveedores responsables y la compensación de emisiones son considerados como los principales elementos en los desplazamientos de las empresas que se consideran socialmente responsables, que eso también debatiremos. Ya me hace Tomás así alguna indicación. Otro dato muy interesante y que a mí me ha llamado mucho la atención es que 2/3 de las empresas encuestadas estarían dispuestas a pagar un suplemento por viajar de manera responsable, como por ejemplo que se neutralice la huella de carbono, como ofrece el Friends KLM. Yo creo que este tema, el de premiar o castigar con el comportamiento de compra a aquellas organizaciones, productos, marcas, servicios que trabajan estos temas versus a las que no, es un debate ya clásico en la sostenibilidad, en la responsabilidad social. Bueno, pues 2/3 consideran que están dispuestos a pagar ese plus y también se comenta al final, en definitiva, que los viajes corporativos sostenibles se están consolidando, pero también la mayoría reconocen que falta mucho por hacer. Bueno, pues de todos estos temas y algunos más vamos a debatir esta tarde. Posteriormente a este coloquio, el 7 de octubre, una fecha que es importante para la organización, publicaremos un dossier con las conclusiones de esta tarde, con las conclusiones del estudio sobre viajar con propósito. Este es un tema que no acaba en el webinar ni acaba en el estudio, sino lo que queremos es que esto ayude a ponerlo aún más sobre la mesa, a poner en valor todo lo que se está haciendo. Y a continuación voy a presentar a los fantásticos ponentes que nos acompañan esta tarde. Ya os habéis dado cuenta que los hemos elegido muy a propósito para que estuviesen representados los principales sectores y grupos de interés relacionados con esta temática, como son el sector corporativo, el de las agencias de viajes, el de los hoteles, aerolíneas y los usuarios. Creo que eso es fundamental cuando tratamos un tema de estas características y por ahí contar con José Antonio Camacho, el director de Medio Ambiente de Grifols, que nos acompaña desde Barcelona,
a Alberto Moreno, el director internacional de compras de Gestam, Luis Dupuy, el director general de American Express GBT para España e Italia y presidente de Jetta España, a Tomás Franquet, que también nos comentaba que viene de Mallorca, es su primer viaje a Madrid después de la pandemia, también ha sido el mío, el director de responsabilidad corporativa de Meliá. Te agradecemos también estar en tu casa. Asunción Pérez, aquí a mi izquierda, la directora de ventas para España de Air France KLM, y también a Carolina Álvarez Osorio, la directora de comunicación de Coafal, que fue la primera empresa de moda en obtener el B Corp. Lo que un poco que supone pues, las empresas que trabajamos, nos incluimos en corresponsables porque también fuimos el primer medio de comunicación en obtenerlo hace unos años, que se consideran que trabajamos pues, para mejorar el mundo, ¿no? Si se puede decir de esta manera, ¿no? Como habéis visto, la duración de este coloquio está prevista en 1h30, incluyendo un espacio de preguntas que, como decía, os animamos ya a ir formulando, a aprovechar a estos grandes panelistas. Acordaos del hashtag del evento, viajar con propósito. Yo, para comenzar este coloquio, os animaría un poco en el mismo orden, José Antonio, para que comiences, y en este orden luego lo iremos cambiando. Un poco, ¿qué es para vosotros? Si podéis hacer una breve reflexión, una primera opinión sobre qué supone para vosotros viajar con propósito. Si pudieras ahí comentar, José Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues para nosotros viajar con propósito es viajar de una manera sostenible, ¿no? Como empresa que somos, y como empresa para nosotros es una responsabilidad, ¿no? El poder ofrecer viajes pues que intenten minimizar esa huella y que traten de ser sostenibles. Y también como usuario, pues es una gran satisfacción poder disponer de este tipo de viajes y saber que, bueno, que tu impacto ambiental pues es el mínimo posible. Muy bien, muy interesante, y lo bueno es si breve 2 veces buena, así que está muy bien. Alberto. Ay, perdón. Estaba que nos hemos cambiado al final. Alberto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues en esa línea, ¿no? Yo creo que ahora mismo las empresas tenemos esa responsabilidad de crear políticas de viajes sostenibles, porque de alguna forma esa conciencia general sobre la sostenibilidad está, y cada vez más, y por lo tanto las personas que trabajamos en las empresas, lo que esperamos es que las empresas desarrollen programas de viajes sostenibles, ¿no? Para cumplir pues, con lo que demanda la sociedad y el compromiso que tenemos las empresas y las personas con el medio ambiente. Muy bien. ¿Qué opinas, Luis? Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que cuando estábamos en el coloquio antes de empezar decíamos que la sostenibilidad está copando la agenda de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es un tema crucial para todas las empresas, que todas las empresas empiezan a tener una agenda sostenible y objetivos de sostenibilidad de forma horizontal, que ocupan todas y cada una de las áreas de la empresa y todas sus unidades de negocio, de manera que el tema es absolutamente actual y os damos la enhorabuena por ello. Aprovecho también para dar las gracias a corresponsables y a Air France KLM por tener aquí a American Express Global Business Travel. Muchas gracias. Tomás. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Meliá, y quiero aprovechar para lanzar un fuerte abrazo al equipo de Meliá Castilla, que siempre está absolutamente a tope organizando eventos, son una pasada. Viajar con propósito. Yo creo que viajar con propósito, yo lo desdoblaría, es decir, desde la perspectiva del viajero, tiene que ser consciente de qué quiere hacer. Quiere generar un impacto positivo, tiene que ser consciente de oye, pues todo viaje te deja una huella, pero tú como viajero también dejas una huella, es decir, está en tus manos que esa huella sea lo más positiva posible. Y luego, desde la perspectiva corporativa, creo que las compañías tenemos que viajar con el propósito de mejorar de forma progresiva. El que pretenda que esto pase de 0 a 100 en muy poco tiempo, pues sencillamente está generando unas expectativas irrealizables, porque el camino de la sostenibilidad, lo comentábamos al inicio del coloquio, es un camino que es de largo recorrido y además es un camino que no acaba nunca. Entonces hay que estar permanentemente marcándonos el propósito de mejorar de forma continua. Y eso, mejora de impacto y mejora continua. Muy bien, de mejora continua seguro que vamos a abordar mucho esta tarde. Asunción.
Sí, pues viajar con propósito es realizar un viaje sabiendo el por qué y cómo se viaja. Entonces es importante conocer que tenga un valor positivo y un impacto positivo no solo en uno mismo, para su empresa, sino también para el ecosistema. Entonces, hablaremos más a fondo. Muy bien. ¿Y Carolina? A mí me habéis dejado ya sin respuesta. Bueno, primero gracias a corresponsables y a KLM y Air France por invitar a EcoAlf. Y yo creo que es un poco lo que habéis dicho todos, ¿no? Al final un viaje con propósito, pues para mí es generar un impacto positivo, tanto en reparar como en proteger y en continuas mejoras que efectivamente no se va a ver de una manera rápida, pero sí que se está acelerando. Creo que los datos que vas a compartir hoy son bastante esperanzadores y sobre todo que estés orgulloso, ¿no? Cuando vuelvas de ese viaje, tanto de haber descubierto y disfrutado a nivel personal o a nivel profesional, pero que además esa huella y ese impacto sea la más positiva posible. Muy bien. Impacto positivo, huella. Yo creo que cuando hablamos de cualquier tema relacionado con la sostenibilidad tiene mucho sentido, pero aún más cuando hablamos de viajes corporativos, ¿no? Incluso la propia definición de la Comisión Europea, del Gobierno de España, de la responsabilidad social, habla de ese tema, ¿no? Del impacto, ¿no? Un poco para comenzar ya con José Antonio Camacho, como decía, el director de Medio Ambiente de Grifols, un poco siguiendo en esta línea, ¿qué necesidades tiene una empresa que pretenda ser sostenible cuando hablamos de viajes corporativos? ¿Cómo os planteáis este tema? Bueno, pues tendríamos que encajar dónde están los viajes de empresa dentro de nuestra política de sostenibilidad, ¿no? Uno de nuestros principales ejes de la sostenibilidad pues es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, para saber cómo actuar, cómo establecer nuestros objetivos, nuestras metas, primero de todo tenemos que saber dónde están esas principales emisiones, ¿no? Nosotros publicamos cada año lo que es la huella de carbono y por ejemplo, en el año 2019 nuestras emisiones totales fueron de más de 330.000 toneladas de CO2 equivalente. Bueno, nuestras emisiones de los viajes de negocios representaban un 4% de esas emisiones totales, con lo cual pues pensamos que es un punto significativo, ¿no? Bueno, a partir de esa huella de carbono nosotros desarrollamos lo que son nuestros compromisos ambientales para el año 2030, compromisos que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y también con las políticas por el clima de la Unión Europea. Son 6 compromisos básicos, por ejemplo, pues está el reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero. Digo 40% porque el año base es el 2018. No nos podemos basar, como dice la Unión Europea, en el 1990, porque tendríamos que hacer arqueología de muchas de las empresas, ¿no? Entonces tomamos un año base razonable, que en este año es el 2018. Pues el primero es reducir un 40% esas emisiones en el 2030, incrementar la eficiencia energética en más de un 15% en todos nuestros nuevos proyectos. Tenemos criterios de coeficiencia, en todos ellos intentamos aplicar las mejores técnicas disponibles. Nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones, o sea, a utilizar energía eléctrica renovable en más de un 70%. Puede ser fácil para según qué tipos de negocios, pero para uno como el nuestro, con más de 400 millones de kilovatios hora al año, pues no es tan fácil. Tenemos que hacer acuerdos con compañías eléctricas que nos puedan ofrecer estas soluciones. Y nuestro cuarto compromiso, por ejemplo, es favorecer la descarbonización de la movilidad en los viajes de empresa y desplazamientos a la plantilla. O sea, hemos integrado ya los viajes en nuestros 6 principales compromisos para el año 2030 como empresa. También seguimos trabajando en medidas de economía circular en todo el ciclo de vida de nuestra actividad. Estas medidas de economía circular las integramos en los programas que son de 3 años. Una cosa son compromisos a medio largo plazo, como es el 2030, y otra cosa es decir, bueno, ¿y cómo voy a llegar ahí? Pues tendré que hacer programas periódicos con objetivos, con metas, con responsables, con plazos y, muy importante, con presupuesto, porque si no las cosas no se hacen, si no hay dinero, ¿no? Y el último compromiso del 2030 es proteger la biodiversidad, que también es una de las áreas de trabajo importante para la Unión Europea. Y en nuestro caso pues tenemos unos territorios en Carolina del Norte con más de 100 hectáreas en las cuales hacemos proyectos de protección de esta biodiversidad y también colaboramos con otras ONGs.
Bueno, ¿qué esperamos de nuestros proveedores dentro de esta política? Lo que esperamos es que contribuyan a reducir nuestra huella de carbono. Intentamos que nuestros proveedores pues, reduzcan la intensidad de sus emisiones o, si no pueden reducirla, pues al menos compensarla con programas de compensación. Y en definitiva lo que nos gustaría es que pudiésemos recibir servicios neutros en carbono, ¿no? Aunque para ello, como has dicho en la encuesta muy bien, pues tengamos que pagar un poquito más por estos servicios. Muy bien. Un poco en esa línea y para acabar de completar tu respuesta, ¿qué opinas de las aerolíneas que dan ese paso más? ¿No? Porque es verdad que, bueno, yo creo que todos, y por eso hemos elegido un poco los ponentes, todos los sectores son cuestionados, ¿no? En diferentes áreas, pero el tema, como apuntabas ahora, compensación de emisiones, algunas, pues como en el caso de Air France, que tiene KLM, que tiene la compra de combustible sostenible, que están trabajando en estos programas, ¿eso realmente le dais valor a la hora bueno, pues de elegir un proveedor a otro? ¿Cómo crees también que pueden mejorar un poco en este sentido? Sí, la verdad es que pensamos que los programas que existen actualmente son un poquito incipientes, ¿no? Hemos empezado a trabajar, pues por ejemplo, con Air France y KLM en el año 2019 y también con 2 compañías multinacionales de alquiler de vehículos, ¿no? Y de ahí pues hemos tenido digamos, nuestra primera experiencia en cuanto al tema de compensación. Lo que nos gustaría es que hubiesen más programas, ¿no? de compensación más contrastados, por supuesto que sean certificados. Y lo que nos gustaría también es participar un poco, ¿no? Que nosotros podamos elegir dónde compensar esas emisiones, no que la compañía nos diga, toma tu certificado y tal. Queremos saber dónde se gasta ese dinero, si eso es razonable, si no es razonable. O sea, queremos participar también, ¿no? Y cada uno lo hará en función del tipo de negocio que tenga o de la sensibilidad, ¿no? En la cual se mueve, ¿no? También hemos visto algunos problemillas que creemos que con el tiempo habría que ir arreglando. Es el tema de los certificados, ¿no? Todos nosotros tenemos obligaciones pues, de información pública al final de año, como son los informes anuales integrados, etcétera. Y claro, los plazos para elaborarlos son muy cortos. Nos gustaría que esos certificados pues, nos llegasen pues, más a tiempo, ¿no? Para poderlos utilizar. Naturalmente hay muchos temas de compensación, muchas áreas, y el precio pues debería ser equilibrado, ¿eh? Yo no digo que sea barato ni nada, pero que sea un precio equilibrado con otras opciones que existen ahora de compensación. También nos hemos encontrado alguna pequeña dificultad con el tema de los billetes, el tema tarifario. O sea, lo que nos gustaría es que este pequeño extra coste, el que sea, pues estuviese ligado pues, a un billete, un servicio, a un alojamiento, etc. ¿Por qué? Porque esto también nos ayuda a sensibilizar al usuario, ¿no? Las empresas ya sabemos que los viajes pues, van a departamentos. Si un departamento elige pues, utilizar esta compañía aérea o este vuelo o este hotel, etcétera, pues también se está sensibilizando. Y pensemos que quien decide el vuelo no es la compañía. Dentro de la política global de viajes de la compañía es el usuario, porque el usuario pues, igual necesita estar más cerca de una localización o necesita un horario determinado. Otra ventaja podría ser que en estas plataformas de viajes pudiese haber un tipo de señal que al usuario le diga, oye, pues mira, cojo este vuelo en vez de este otro, pues porque este es sostenible, ¿no? Y a lo mejor pues haré un pequeño esfuerzo de una escala un poquito más larga o más corta en el aeropuerto, pero estoy cogiendo un vuelo que es sostenible o un hotel que cuida más el medio ambiente que otro tipo de cadena hotelera. Creemos que implicar al usuario también es muy importante. Muy bien. Yo creo que has hecho una carta de los Reyes Magos muy importante, que seguro que muchas personas están tomando nota, pero es fundamental avanzar en esa línea. Alberto Moreno, como decimos, el director internacional de compras del Grupo Gestamp. Por eso queremos comenzar con este bloque corporativo. ¿Qué opinas un poco de lo comentado? Si quieres añadir algo más. Y en esa línea, ¿cuáles son para ti los indispensables de un programa de viaje sostenible? Bueno, yo creo que la respuesta va a ir un poco en línea y va a ir también complementar lo que estábamos comentando. Al final, como decía, tenemos esa responsabilidad, ¿no? de crear viajes y programas sostenibles, y las empresas ahora mismo tenemos un reto importante y es tener políticas de viajes sostenibles, pero por otro lado también tenemos unos objetivos de reducción de costes, tenemos unos objetivos también de satisfacción, de seguridad
en los programas de viajes para las personas, que son fundamentales y son prioritarios, y todo esto también con una cierta calidad, ¿no? Por lo tanto, es un objetivo y tenemos que trabajar en esa línea. En Gestamp tenemos como objetivo crear programas de viajes sostenibles, que estén alineados con la política, con la estrategia de la empresa y que sean eficientes. Por lo tanto, necesitamos crear esos programas de viajes sostenibles y que estén completamente alineados. Y un poco, volviendo a tu pregunta de qué es indispensable para nosotros, para un programa de viajes, la huella de carbono, ya lo hemos comentado, ¿no? Ahora mismo, tener información sobre cuál es la huella de carbono en los viajes es fundamental, es crítico. Ya sabéis que las empresas lo que no se mide no se controla, ¿no? Por lo tanto, necesitamos información para nosotros saber y sobre todo también para que el usuario final, las personas que viajamos o que van a viajar, sepan en todo momento pues lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Que las distintas opciones, porque tienes razón, al final tú tienes una política de viajes, pero dejas cierta flexibilidad al usuario que elija tal combinación de vuelo que le viene mejor por los horarios o por la escala o lo que sea, ¿no? Entonces, o los hoteles. Entonces, es muy importante la información. Vamos a exigir y necesitamos tener esa información. También nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos que publicar periódicamente esa información. Tenemos unas obligaciones y unos compromisos que ya hemos hecho públicos de reducción de la huella de carbono y, por lo tanto, necesitamos, ¿no? Otro punto importante es priorizar, trabajar con proveedores sostenibles, sin lugar a dudas. O sea, en Gestamp vamos a priorizar trabajar con proveedores sostenibles, que además de ser sostenibles, pues lógicamente sean eficientes y cumplan los mínimos requisitos que queremos de servicio y de calidad. Pero esas políticas de sostenibilidad van a ser claves y las vamos a meter en nuestros paneles de proveedores como un filtro más. Y ahora mismo todo lo que es relativo a ESG, todo lo que son las políticas de ESG van a ser claves a la hora de elegir o de filtrar, ¿no? Necesitamos también esa visibilidad del enfoque sostenible al viaje para que el viajero lo conozca perfectamente. Indispensable también para nosotros va a ser fomentar los viajes más sostenibles. Por ejemplo, en trayectos cortos a lo mejor, pues fomentar más el uso del tren respecto al avión, porque pues, tiene menos huella, ¿no? O, lógicamente, todo lo que es fomentar vehículos eléctricos a la hora o vehículos híbridos a la hora de realizar desplazamientos en coche, ¿no? O en algún... Y en el momento, también me parece muy importante que en el momento en que el usuario, con las distintas aplicaciones que tenemos, en nuestro caso tenemos un sistema de autorreserva que está conectado con la agencia de viajes, en nuestro caso con American Express, de tal forma que el usuario, a la hora de hacer las distintas combinaciones y estar eligiendo en esa herramienta de autorreserva, vea ya inmediatamente cuál es la huella de carbono que va a generar ese viaje, para que él mismo tenga esa información. O sea, yo creo que además hoy en día, con toda la evolución, con toda la digitalización que estamos implementando en todas las empresas, es fundamental que el usuario, a la hora de ver el viaje que va a hacer, conozca en todo momento, porque eso, de alguna forma, como decía anteriormente, esa responsabilidad o esa conciencia la tenemos ya todos. Y el usuario ahí va a ver, oye, pues este vuelo o este viaje supone este impacto, ¿no? O va a dejar esta huella, y de alguna forma que pueda elegir la alternativa más sostenible. Muy bien, muy interesante. Pues por alusiones, Luis, bueno, ¿cómo ves? ¿Qué opinas así? Os han hecho muchas peticiones. Sí. Pues sí, efectivamente, yo represento aquí a las agencias de viaje y efectivamente nosotros tenemos un papel aquí, yo creo que muy importante, ¿no? Uno de los productos de nuestra sección de consultoría o área de consultoría que estamos vendiendo es la colaboración o incluso la confección de cabo a rabo de políticas de viajes sostenibles para las empresas. Empresas tan grandes como Grifols o Gestamp tienen suficientes medios para hacerse ellos su política de viajes sostenibles, pero hay muchas empresas medianas que lo necesitan y ahí estamos nosotros para ayudarles, ¿no? Entonces esto se haría en una serie de pasos, muchos de los cuales pues, ya han sido comentados por José Antonio y por Alberto. Lo primero es entender cuál es la política de sostenibilidad general, ya no de viajes, de la empresa en su conjunto. Que la van a tener seguro, incluso las empresas medianas, como decíamos al principio, el tema de sostenibilidad está muy alto en la agenda
de responsabilidad social corporativa y ESG. Y entonces tendremos que hacer una política de viajes sostenibles que sea coherente con la política de sostenibilidad general, con el paraguas general. Lo segundo, y también se ha dicho, lo ha dicho de hecho Alberto, es medir la huella de carbono. Y aprovecho también para decir una cosa que me parece fundamental, es decir, para tener un mundo más sostenible no hay que dejar de viajar, hay que dejar de emitir carbono o hay que compensar la emisión de carbono. De manera que lo primero que vamos a hacer es medir el carbono que emitimos. Y para eso trabajar con una agencia de viajes es fundamental porque es la manera de centralizar en un solo interlocutor todas tus actividades de viaje y tener la información medida y consolidada. Una vez que la hemos medido para un periodo determinado, pues entraríamos en la tercera fase, que es ponernos objetivos. Y volvemos a mirar la política general de sostenibilidad de empresa. ¿Qué objetivos tenemos? Grifols tiene ya objetivos de sostenibilidad, pues los objetivos que pongamos en travel o en viajes corporativos tendrán que ser coherentes con el objetivo general. Ya tenemos los objetivos. ¿Qué hacemos ahora? Planificar cómo conseguir esos objetivos. Los objetivos pueden ser de reducción de un 15%, me parece muy agresivo en un año, a lo mejor un 5% el primer año, y luego vamos siendo más agresivos. Planificar cómo lo vamos a hacer. También se han presentado aquí algunas ideas con respecto a la selección de proveedores, con respecto a la selección de medio de transporte en función de la duración del viaje, etcétera, etcétera. Y luego ejecutar como quinto y último paso. Y en la ejecución, pues yo creo que la clave es involucrar al personal, porque casi todo el mundo viaja. Y también, en este caso lo ha dicho José Antonio, muchas veces la elección de cómo se viaja y con quién se viaja es del empleado y no tanto de la empresa. La empresa puede tener sus acuerdos marco, pero luego el empleado tiene mucho que decir, de manera que el empleado tiene que estar involucrado y medirlo incluso a nivel empleado, a nivel centro de coste y publicar esas mediciones de forma accesible para todos los empleados de la empresa puede ser quizás una buena idea, ¿no? De manera que esos 5 pasos son los que nosotros creemos que son los fundamentales para elaborar una política de viaje sostenible dentro de una empresa. Muy bien. Y un poco en esta línea, ¿qué pedirías? He hecho la pregunta a la inversa un poco antes, ¿no? ¿Qué recomendarías, pedirías, como se quiera decir, pues a las empresas, pues a la hora de planificar viajes sostenibles, eventos también que sean sostenibles? Muy interesante. Algunos de los temas se han dicho y en algunos de los temas lamentablemente me voy a tener que repetir, pero la selección de proveedores es fundamental. Y aquí tenemos 2 partners importantísimos para cualquier empresa global o española que tienen una agenda sostenible muy definida y una propuesta de viaje sostenible, muy definida, ¿no? Como son Meliá y Air France KLM, pues esos estarían claramente en el top, en la lista de selección de proveedores. Insisto, medir las emisiones de carbono y entender que el mundo con 0 emisiones es ciencia ficción, no existe. De manera que vamos a tener que compensar. Y yo creo que compensar es otra de las herramientas que la empresa tiene. También José Antonio ha hablado de ello y también nosotros como American Express Global Business Travel, una vez más, para empresas que no tienen el suficiente tamaño o estructura como para elegir ellos, como hace Grifols, sus propios colaboradores en compensación, certificadores de compensación, pues nosotros tenemos 2 empresas que recomendamos, donde lo que hacemos es poner el marchamo American Express, la garantía American Express, no intermediamos, no comisionamos, simplemente recomendamos, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos de reducción de emisiones, pues también yo creo que hay que tener en cuenta los temas de compensación. Luego, hacer responsable al individuo, al viajero. Y ahí también ha apuntado alguna idea Alberto con respecto a las herramientas de autorreserva. Nuestra herramienta de autorreserva, Neo, no solo mide la emisión de carbono del viaje que estás reservando, sino que te permite filtrar por emisiones de carbono. Es decir, tú entras en la reserva, pides un viaje a París y puedes filtrar por precio, puedes filtrar por horarios, puedes filtrar por carrier, pero también puedes filtrar por emisiones. Entonces te sale ordenadito de menos a más. Sería otra idea. En fin, yo creo que esas, más las que he dicho antes, serían algunas palancas que tiene la empresa para empezar
en este tema que no se acaba ahí, que yo creo que no va a dejar de crecer. Muy bien. Yo creo que es importante siempre, como habéis ido apuntando, en sostenibilidad, nos podemos repetir más que el ajo, Sí. porque es verdad que muchas veces son conceptos que no todo el mundo, y seguramente parte de la audiencia, los está escuchando por primera vez, ¿no? A veces los que llevamos mucho tiempo en este tema, ¿no? Pues nos parecen cosas como a veces obvias o de muy sentido común, aunque a veces ya se sabe que es el menos común de los sentidos, pero os sentaros tranquilos en esa parte porque yo creo que es necesario en estos temas y al final pues que lleguen los mensajes a todos, porque hay empresas, organizaciones de todos los tamaños, como hemos dicho, también pequeñas, y es fundamental en ciertas cosas que lleguen. Un poco, Tomás, lo que quieras compartir de lo que has oído hasta ahora, me parece bien, me parece mal, que tengamos sin un problema ese coloquio, y un poco ahondando en esa idea del viajero, ¿no? Que vosotros pues en las cadenas hoteleras se ha mencionado también mucho, ¿no? Y evidentemente sois un agente fundamental, por eso nos parece tan importante organizar este evento en vuestras instalaciones. ¿Qué nivel de madurez le ves tú pues respecto a la sostenibilidad, evidentemente, al viajero español o latino, si quieres hacer alguna diferenciación, en comparación a otros países? Y un poco cuáles son las asignaturas pendientes de este aspecto, tanto de la parte de consumidores como de proveedores. ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que la pregunta que haces es una pregunta muy bien tirada. Al final, madurez no deja de ser el aprendizaje continuo a base de algunos aciertos y muchos errores. Y esto pasa pues en el mundo corporativo y en nuestra vida, ¿no? El nivel de madurez del viajero en relación al consumo sostenible de turismo, pues la verdad es que no tengo muy claro si el concepto tiene que ser nivel de madurez, porque a lo mejor estamos aún en una fase muy embrionaria para considerar algo maduro. Lo que sí que creo es que cada vez el viajero es más consciente de que algo pasa y de que tiene que ser parte, como se ha ido comentando, parte de la jugada. Al fin y al cabo, hay un estudio que estuve revisando hace un tiempo de Criteo que daba unos datos muy interesantes, sobre todo en el caso español, que la gran mayoría de esos 80 y tantos millones de turistas que nos visitan, muchísimos venían en avión, ¿no? Entonces decía que los alemanes, en un 22%, un estudio que se ha hecho sobre 13.000 personas, es un buen grupo, ¿no? 13.000 personas. Un 22% de los alemanes cancelaban sus viajes en avión por algún motivo relacionado con la sostenibilidad. Le seguían franceses y estadounidenses con un nivel del 18%. Y España estaba en un cuarto puesto, muy meritorio. Entonces, pero ¿eso significa que se puede considerar eso un nivel de madurez? Pues no lo sé. No lo sé, sinceramente. Y yo creo que el nivel de madurez, como decía, es a base del tiempo, de aprendizajes, de errores y sobre todo una cosa muy importante, de ir separando un poco el polvo, el trigo de la paja, ¿no? Entonces, ahora todo es sostenible, todo es eco-friendly, todo es la pera limonera, ¿no? Entonces, es importante que el turista, consumidor de lo que sea, empiece a tener de verdad esa voluntad de saber separar lo que es un buen mensaje de lo que hay detrás, si es realmente sostenible o no lo es. También es verdad que el nivel de madurez en los tiempos que corren es un concepto, cuando menos, difícil de abarcar, porque las problemáticas sobre las que estamos hablando son de tal globalidad que yo creo que ya no atiende a si es un alemán, un inglés, un francés, ¿no? Que parece el comienzo de un chiste, ¿no? Van un francés, un italiano, van de viaje y... No. La problemática a la que nos enfrentamos desde la cadena de valor turística, ya me pongo serio, es de tal globalidad que ya creo que trasciende el concepto de planteamiento cultural, planteamiento de origen por país, sino que es un tema de percepción de en qué mundo estás jugando. La gente más joven, pues los millennials y la generación Z, pues decía ese estudio que el 62% se consideran viajeros sostenibles. Ojo, se consideran. Yeah. Y el 40% era pues otras generaciones,
menos atractivas del abecedario, ¿no? Los más mayores. Pero al fin y al cabo, yo puedo entender que uno se considere, pero si uno, además de considerarse, hace esfuerzos por profundizar qué implica ese comportamiento, si tiene la posibilidad de seleccionar alternativas que realmente vayan en consonancia con lo que está planteando, entonces puedes considerarte que eres maduro, pero no por mucho tiempo que llevas haciendo, sino porque tu comportamiento demuestra esa capacidad. Es un tema de comportamiento, al fin y al cabo. Si yo en mi día a día tengo un comportamiento o intento tener un comportamiento que va enfocado a la sostenibilidad en el consumo, en la prestación de servicio, en mi día a día en general, pues yo puedo decir, oye, yo me considero que tengo un nivel de madurez sostenible suficiente. Pero ¿qué pasa? Que cuando disparamos con pólvora del rey, todo el mundo es sostenible. Porque yo, o sea, le pongo aquí la pregunta a los 264 y pico asistentes por streaming a los que saludo desde aquí. Si tú tienes que pagar por el viaje y dices, oye, voy a compensar las emisiones, voy a elegir este que es un poquito más caro, pero es más eficiente en términos de CO2, ¿qué harías? Hombre, no, yo daría al botón al más sostenible. Fenomenal, digo, vale, te dicen, te toca pagar a ti, usuario, fulanito con su tarjeta. A lo mejor alguno tarda un poco más en confirmar el compro ese billete, ¿no? Porque también hay que ser consecuente y yo creo que también hay que hacer un ejercicio de autocrítica al respecto. En relación a madurez, sí, planteamientos positivos, pero luego está el comportamiento real. Lo habéis comentado antes. Oye, ¿se tiene que implicar? Sin duda. Al final esto se demuestra con actitudes cada día. Oye, ¿que una compañera te dé la posibilidad de compensar el billete? Fenomenal. ¿Quién paga? No, pago yo. Si le das ahí, digo, oye, pues me has demostrado un comportamiento bueno. Si tal empresa te permite adquirir ciertos productos y hay alguno que es un pelín más caro, pero te cuenta realmente la historia que hay detrás de la producción, bueno, pues fenomenal. Entonces, también hay que no todo es bonito, no todo es eco-friendly, no todo es, que también hay mucho show-off. Y de hecho, una de las barreras que anticipabas antes es, oye, el greenwashing, oye, no nos vamos a engañar. Hay greenwashing, sin duda, hay que luchar contra él, hay que aprender a transmitir con autenticidad los mensajes, pero no solo con autenticidad el mensaje, sino la autenticidad de lo que hay detrás del mensaje. Ese es un reto. Un buen mensaje desde el punto de vista del marketing va bien para atraer, para captar la atención, pero si tú no estableces una coherencia, un producto auténtico, un mensaje potente que transmita lo que hay detrás, pues te estás quedando fuera de la partida. Y al final no nos engañemos, es cuestión de tiempo que el mercado te pone en tu sitio. El mercado es... ¿Qué es el mercado? Bueno, pues son millones de entes, empresas, personas individuales que cuando van teniendo ese nivel de madurez y ese comportamiento en su día a día, en el consumo doméstico, pues te dice, oye, pues mira, tú me has contado cosas que he percibido que no eran tan verdes, te pongo en cuarentena. Tú me has demostrado que, oye, eres honesto, te has equivocado, lo has reconocido, me das alternativas, me puedo implicar y yo, como voy avanzando en mi nivel de madurez, me voy contigo. Al final el mercado te pone en tu sitio y es cuestión de tiempo. Hay que también darle tiempo a que el mercado tenga su propia madurez al respecto. Sí, siempre nos gustaría a los que nos apasionan estos temas y trabajamos en ellos que todo fuera muy deprisa, ¿no? Si está tan claro los beneficios, las ventajas, pues por favor, ya de ya, ¿no? Pero luego es cierto, ¿no?, que hay que ser consecuente y, como bien comentabas, me viene a la cabeza, pues en Forética, he formado parte de la Junta Directiva muchos años, publicamos un estudio cada 2 o 3 años y siempre salía, ¿no? ¿Estás dispuesto, el consumidor, estás dispuesto? Y eran, vamos, a miles de personas a pagar un poco más, un poco lo que salía, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y luego el hecho, ¿no? Y es verdad que del dicho al hecho, pues a veces hay un trecho y poco a poco se tiene que ir avanzando. Tomás, de manera sí, quieres un poco sintética y luego seguiremos. Lo mencionabas, y bueno, todos lo habéis mencionado, el tema de las alianzas, ¿no? El famoso de ese 17 que todos tenemos. ¿Cómo se pueden mejorar las alianzas? Si quieres dar... Luego iremos abordando el greenwashing y otros temas, pero creo que las alianzas es fundamental. Sin duda alguna, porque se puede ir rápido y vas solo y puedes ir lejos si vas acompañado, ¿no? Que es esa gran frase, ¿no?, que dicen que es un proverbio africano. Bueno, pues yo no sé dónde es, pero tiene mucho sentido. El ODS 17 mítico es la clave
por una cosa muy sencilla. Aquí estamos representantes de diferentes eslabones de una cadena. Pues en el momento en el que entiendes que la cadena de valor turística trasciende a la hotelería, trasciende al rentacar, trasciende a la agencia, trasciende a la compañía aérea, te das cuenta de que formas parte de una cadena que debe estar bien engrasada para prestar una experiencia turística, ya sea de ocio o de negocio, buena. Entonces, si no lo trabajas de forma conjunta con otros miembros de esa cadena, pues evidentemente hay un momento en el que la experiencia turística sostenible se rompe. ¿De qué sirve que la compañía aérea me permita compensar las emisiones del viaje si la compañía que me lleva en coche, por ejemplo, no lo hace? Si al evento al que voy no me da ofertas o propuestas sostenibles. Entonces hay un momento que si se rompe la cadena, se rompe la experiencia. Entonces toda la percepción y todas las expectativas que hay puestas en la cadena de valor turística pues se pueden ver en cierta medida perjudicadas. Por eso, trabajar de forma, trabajando en ecosistema, en alianzas, es personalmente creo que la forma más inteligente de hacerlo, entre otras cosas porque aprendes de las problemáticas del resto de la cadena. O sea, pensar que cada eslabón de la cadena vive solo, pues es un ejercicio de ignorancia superlativa, ¿no? No podemos vivir solos. O sea, las compañías aéreas necesitan a las agencias, los hoteles a las agencias, todo el mundo está, es que estamos absolutamente obligados a entendernos y a llevarnos bien y a trabajar de forma continua, constante y con un objetivo que trascienda a lo puramente económico. Nosotros con Air France KLM podemos compensar las emisiones de nuestros viajes. Eso es fenomenal. ¿Por qué? Lo facilitan, te lo ponen sencillo. Dices, oye, quiero hacerlo, sí, pero ¿alguien me ayuda? Porque es alguien me ayuda. El que pretenda ir solo por la vida del turismo sostenible me parece que se va a llevar un chasco, pero no va a avanzar. Va a gastar recursos, va a perder credibilidad, se va a agotar, se va a frustrar, no va a transmitir realmente lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Nosotros, por ejemplo, ya que hablamos de alianzas, estamos empezando y lanzamos en junio una iniciativa muy bonita que teníamos previsto lanzar, pero estalló la pandemia y lo tuvimos que dejar en suspenso. Un programa con nuestros clientes más fieles, con Meliá Rewards. Se llama The Planet We Love. Entonces, tenemos un partner que se llama Climate Trade, que son una startup valenciana absolutamente potente y una referencia internacional en blockchain medioambiental. Entonces, nuestros clientes más fieles pueden decir, oye, pues quiero donar X puntos de mi programa de fidelización de Meliá para contribuir a un proyecto de carácter medioambiental. Antes hablaba, ¿no? Al principio, la certificación. Ahora, hoy por hoy se puede elegir un proyecto en México y un proyecto en Brasil. Entonces, a través de blockchain, yo dono los puntos que considere, el importe llega íntegro, Naciones Unidas Cambio Climático me certifica que ese dinero, a través de puntos Meliá Rewards, ha llegado a ese fin. Es el cliente, al fin y al cabo, el que también tiene que estar un poco a la altura, ¿no? Eso que decíamos al principio, oye, disparar con pólvora del rey, qué fácil. Oye, pues el compromiso se demuestra activando tú mismo tus propias palancas, pero también una cosa muy importante, porque siempre lo fácil es atacar a la empresa, criticarla, ¿no? Y cuando te da una empresa, la que sea, alternativas o posibilidades de implicarte, pues oye, aprovéchalas. Porque al fin y al cabo esto va de alianzas y alianza entre empresas y alianza cliente-empresa, que esa es posiblemente una de las más potentes. Sin duda, B2B, B2B, sí, todas ellas. Luego seguiremos un poco con ese tema que ya me ha dado algunas. Nos están comenzando a enviar algunas primeras preguntas. Animaros, como decía, pues a todos que nos compartáis, vale muchísimo la pena aprovechar, exprimir, preguntar a estos ponentes de lujo que tenemos esta tarde. Hemos dejado a las dos personas, dos mujeres que nos acompañan para el final, porque pensamos que valía muchísimo la pena, luego invertiremos el orden. Y un poco en la línea, y nos parecía fundamental, evidentemente, y de nuevo agradecer pues, a Air France esta alianza para organizar este webinar, el estudio, todo ello, y a Asunción Pérez, que como decía, la directora de ventas para España. Bueno, un poco lo que quieras opinar de lo que se ha comentado hasta ahora, pues en un sector como la aviación, que como decíamos y ha ido apareciendo, siempre ha estado, ¿no? Y está en el punto de mira
debido a las emisiones de CO2, ¿no? ¿Qué está haciendo el sector aéreo al respecto? Algo se ha ido mencionando. ¿Cuáles son las tendencias en política de sostenibilidad y los principales, al final, retos y desafíos? ¿Qué es lo que nos puedes compartir? Muy bien, Marcos, buenas tardes. En el caso del sector aéreo, tenemos una alta sensibilidad sobre la huella medioambiental. Pesa actualmente entre el 2 y el 3% de las emisiones globalmente, y por eso es importante que aceleremos nuestra transición ecológica, y para eso es importante que trabajemos todos juntos. Hemos hablado de las alianzas y estoy orgullosa de formar parte de una alianza muy sólida en el sector aéreo, en el cual tenemos objetivos definidos comunes para llegar a emisiones cero netas en el 2050, igual para calcular las emisiones de CO2 globalmente. Entonces, para nuestro grupo aéreo, por ejemplo, el 99% de las emisiones de CO2 se hacen en vuelo. Entonces, para reducir esas emisiones tenemos varias medidas que tomamos desde hace muchos años, y para la audiencia, Air France-KLM lleva 16 años en el liderazgo de sostenibilidad del Dow Jones. Entonces, por experiencia, sí es importante compartir. Hoy voy a compartir dos impactos que mayor reducen la huella medioambiental, que es la modernización de la flota. Hay muchas inversiones. Obviamente el COVID-19 nos ha hecho acelerar la retirada de los aviones menos eficientes. Hablamos de aviones icono como el Airbus 380 o, decíamos antes, el Jumbo, el Boeing 747, y hemos introducido aviones mucho más eficientes que reducen la huella medioambiental casi una cuarta parte, un 25% se reducen, ¿no? Hablamos del Airbus 350, el Dreamliner, los clientes que nos demandan esa mejora de sostenibilidad y de confort en vuelo, pues estamos dando soluciones concretas. Y obviamente la segunda medida, que es la más eficaz junto con la modernización de la flota, sería la incorporación de biocombustibles. Entonces, esto no es nuevo. KLM lleva desde el año 2011 operando vuelos y rutas con biocombustible. Sí es importante decir que menos del 1% de nuestras operaciones se realizan con biocombustible, pero es que tiene un impacto brutal en reducir directamente el CO2, se reduce en un 85%. Entonces, el biocombustible para la aviación es clave, y igual que dentro del uso de biocombustibles actuales, que está muy bajo, es porque no hay oferta, y es importante que generemos alianzas para que esa oferta pueda incrementarse debido a la demanda. Entonces, es importante que conozcamos que el biocombustible va a ser la solución a medio plazo. Hoy hablamos de compensar la huella de CO2, pero el biocombustible para la aviación es a medio plazo muy importante. En el caso de Air France-KLM tenemos compromisos adquiridos muy importantes, que son reducir la huella medioambiental para el 2030 y para el 2050 llegar a las emisiones netas zero. Entonces, por eso para el sector aéreo la innovación y el desarrollo del biocombustible es clave. Muy bien. Yo creo que es fundamental, y todo lo estáis apuntando, ¿no? La importancia de poner datos, poner cifras, manejar compromisos que sean realistas para ver reales, ¿no? Y avanzar un poco en esa línea de mejora continua, que yo creo que ya está saliendo muchísimo a la tarde y va a salir todavía más. Un poco, Asunción, en esa línea, y por alusiones que han comentado mucho, ¿no? ¿De qué formas, ya lo estabas comentando, pero lo que quieras añadir
ayudáis a las empresas a alcanzar sus objetivos en materia de sostenibilidad en estos viajes corporativos? Por supueto, me ha apuntado la carta tanto de Alberto como de José Antonio de Grifols, en el cual es importante sensibilizar al viajero. Obviamente damos soluciones tanto al viajero final con programas de compensación de CO2. Llevamos varios años ofreciendo programas tanto de reforestación como de donación de millas a programas dentro de nuestro programa de Flying Blue para viajero frecuente, y hoy para empresas ofrecemos programas de compensación de CO2 en el cual medimos la huella medioambiental de los viajes de forma anual y ofrecemos la posibilidad de invertir en programas de reforestación en Panamá, y igualmente a nivel de biocombustible muy innovador, porque no se trata de compensar el CO2, sino de reducir las emisiones directamente. Hemos introducido en España en el año 2020 el programa de biocombustible corporativo. Entonces, en este caso, estamos ofreciendo a las empresas invertir en reducir directamente la huella medioambiental según el volumen de viajes que tiene. Entonces, en este caso, se reduce en un 85% la huella medioambiental directamente. Tenemos ya empresas que forman parte de este programa, tanto en automoción como de farma a nivel global, y estamos muy orgullosos de ser pioneros en esta iniciativa. Hemos hecho Hospitality Desk dentro de empresas para explicar las opciones que estamos haciendo, porque es muy importante, como habéis estado comentando, que el viajero conozca cuáles son las opciones, cuál es su huella de CO2 y cómo puede participar en las políticas de la empresa. Muy bien. Ahondaremos, si os parece, un poco también eso en el coloquio. Estoy recibiendo muchísimos mensajes, ya varias preguntas. Para acabar esta primera ronda, pues como decía, contamos con Carolina Álvarez, la directora de comunicación de EcoAlf. Es una fuente de inspiración, como decía antes, ha sido la primera empresa de moda en obtener el B Corp. Algo que yo confieso, que cuando lo conocí, este movimiento del sistema B, en América Latina, pues tuve mi reticencia. No hay muchísimo, ¿no? Teoría del bien común, hay muchos movimientos alrededor de la sostenibilidad. Los que llevamos ya unos años en esto, pues más o menos vamos conociendo. Cuando yo conocí este movimiento en América Latina, tuve, ¿no? Decía, esto es mejor, peor, cómo está relacionado con la responsabilidad social, con la sostenibilidad. Y cuando ya llegó a España y nos comentaron, ¿no?, de formar parte del movimiento, que busca no las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo, ¿no?, pues le vi mucho sentido, ¿no? Y por eso me alegré mucho pues cuando una organización como la vuestra lo tuvisteis. En un caso como el vuestro, pues cuyo modelo de negocio ya está basado en la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué consejos, recomendaciones darías al sector de los viajes, así en general, y todo lo que quieras comentar que ha salido hasta ahora? Bueno, yo creo que también lo hemos oído un poco entre todos, y creo que lo que es fundamental es poner al planeta como el core, ¿no?, como en el centro. Y de ahí que se desarrollen esas estrategias, esas decisiones, esos distintos servicios que se quieran desarrollar para que haya un equilibrio entre nuestras necesidades profesionales y las del planeta. Y de esta manera sea como el dominador común, ¿no? Creo que en el caso de EcoAlf, cuando Javier Goyeneche, nuestro fundador, crea la marca, la misión y la visión eran dejar de utilizar los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada, ¿no?, y crear una nueva generación de productos reciclados con el mismo diseño y la misma calidad que los mejores no reciclados, para demostrar que hay una manera de hacer las cosas distintas y que haya un impacto positivo detrás. Esto es en el 2009. 12 años más tarde, hoy en día, esta misión y esta visión están totalmente intactas, y la filosofía y el compromiso de la empresa es exactamente la misma. Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no?, tener esa filosofía y esos valores de empresa
muy, muy, muy claros, ser muy coherentes con las decisiones y con las acciones que se toman y siempre llevando un equilibrio, ¿no? Porque es una evolución continua. Creo que también, bueno, la innovación es realmente esa herramienta que nos permite avanzar en el camino correcto. Hoy en día hay innovación en todas las industrias, que es una pasada, ¿no? Unas tecnologías que se pueden meter. Y bueno, eso es un poco también lo bonito, ¿no? Que existe y que es cuestión también de trabajarlo en común y en colaboración. Creo que detrás también, aparte de la innovación, que es un poco la herramienta, es importante las personas, el talento que hay en las empresas. Creo que desde el punto de vista de Ecoalf, dentro de la empresa, todo el mundo, todo el equipo de Ecoalf está convencido de que nos enfrentamos al mayor problema ahora mismo, que es el cambio climático, y que necesitamos actuar. Esto es algo que se respira dentro de la empresa y creo que es fundamental, ¿no? Porque al final estamos luchando en el día a día en buscar esas alternativas, esas soluciones, siendo muy coherentes y muy conscientes de lo que está ocurriendo. Y luego creo que hay algo que también habéis mencionado todos, que para mí es fundamental, y es esa educación o esa sensibilización, porque hay tantísima información que creo que tenemos que aprovechar nuestras plataformas, nuestros canales de comunicación, también porque sois líderes en la industria, y realmente ayudar a entender al cliente, al usuario, por qué es importante compensar, por qué es importante generar un impacto positivo. Además, te estoy ofreciendo esa oportunidad, ¿no? Ese servicio que te va a permitir tener ese impacto positivo. Entonces, creo que ahí tenemos una doble responsabilidad que va más allá del negocio, que es realmente poder comunicar y explicar el por qué estamos cambiando la manera de hacer las cosas y por qué estamos protegiendo y mejorando el planeta. Muy bien. En esta línea hay una máxima, ¿no?, en la comunicación, en las relaciones públicas, que dice que tan importante es hacer las cosas bien como hacerlas saber, ¿no? Pero a la vez, creo que Tomás y alguno también comentabais, siempre ha habido, ¿no?, relacionado con la sostenibilidad, con la responsabilidad social, creo que con cualquier tema de management, pero aún más con esto, pues el greenwashing, ¿no? Siempre se ha hablado de greenwashing, de que es que las empresas o las organizaciones trabajan estos temas por lavado de imagen, por cosmética, por este greenwashing o social washing. Un poco, y te pregunto a ti y quien queráis ahora también en esta, y son unas preguntas que ya nos están haciendo también el público, ¿qué importancia tiene la comunicación? ¿Cómo comunicar bien estos temas para que realmente, pues eso, que no sea como un acto, un lavado de cara, un marketing mal entendido, y cómo puede ayudar a contagiar en sentido positivo, ¿no?, la buena comunicación, la comunicación responsable, a que todo lo que estamos conversando pues vaya más? Sí. Un poco. Bueno, yo creo que es fundamental la coherencia y la comunicación. Creo que también lo habéis mencionado antes. Al final no es lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces yo puedo dar un mensaje, pero realmente es cómo estoy consiguiendo ese mensaje que te estoy dando, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser capaces de poder dar trazabilidad absoluta de esos servicios, de esas compensaciones, de esas mejoras que se están empezando a incorporar o a dar, ¿no? Porque es muy fácil al final pues poner un súper eslogan y bueno, como suena bien, me lo creo, ¿no? Pero creo que realmente cada vez las generaciones más jóvenes son las que están demandando a las empresas esa información, esa transparencia, entender de dónde vienen las cosas, ¿no? En el caso de Ecoalf, por ejemplo, no es el material reciclado, es al final todo ese proceso, toda esa cadena de valor, ¿no? Desde ese ecodiseño, que es el 90% del impacto de una prenda, hasta cómo llega a tienda, ¿no? Entonces al final es ver muy bien los mensajes de comunicación que se están viendo ahí fuera, no basarse en un momento especial en el año, ¿no?, en el Día de la Tierra, en el Día de los Océanos, no, sino que realmente el modelo de negocio es el que tiene que estar teniendo las necesidades del planeta en el core. Muy bien. Si quien queráis, tanto de esta pregunta de la comunicación. Sí, Tomás. Yo quería unirme aquí al mensaje siguiente. Que hace 40 años nadie hablaba de esto, más allá de los académicos. Ahora todo el mundo habla de esto, ¿no? Pero es cuando dices, oye, es que la mejor forma de hacer un avión
¿Cómo haces eficiente un 747 que lleva 20 años volando? Pues la mejor forma es sacándolo de circulación y poniendo uno eficiente, con biocombustible. Y el coste, la transición de un modelo a otro, tiene un coste económico muy alto. ¿Cómo haces un hotel eficiente? Totalmente eficiente, totalmente sostenible, diseñándolo desde cero. ¿Qué hacemos con toda la planta? Pues en la medida en la que vas cambiando, teniendo la oportunidad de ir cambiando y modificando o actualizando tu portfolio, vas incrementando medidas y sistemas que te impulsan la reducción. Y luego en última instancia, pues oye, pues compenso si no llego reduciendo, ¿no? Porque tampoco, a ver, yo creo que hay que tener conciencia sostenible, hay que tener una conciencia responsable, pero también creo que hay que tener bastante sentido común. Ser sostenible de, como se dice, pues de boquilla, pues puede ser cualquiera. Entonces, al fin y al cabo dices, oye, la transición de un modelo, el que sea tradicional, a un modelo que avanza en sostenibilidad, que no es sostenible, que no es lo mismo, que avanza, porque esto es lo que hablamos al principio, es un camino es continuo, no se acaba nunca. Es una carrera que no tiene fin, puede ser agotador, ¿no? Yo soy sostenible, no soy sostenible. A lo mejor es como decir, lo comentamos al principio, ¿no? No creo que alguien pueda decir, soy buena persona. Ya he conseguido, yo tengo 42 años, ¿no? Pues hoy, 30 de septiembre, ya soy buena persona. No, hay que ser buena persona e intentarlo cada día, hasta el último. Pues esto es exactamente igual. Hay innovaciones, hay cambios, hay tendencias sociales, hay problemáticas sociales medioambientales que están permanentemente atacándonos y a las que nos tenemos que enfrentar con el sistema de gestión, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, porque esto es un camino de mejora continua. Lo has comentado, el proceso desde el diseño hasta la tienda, en nuestro caso, pues desde el diseño de un hotel nuevo, los hoteles de ahora, todos tienen unos niveles de eficiencia y sostenibilidad altísimos, ¿pero por qué? Porque ya está integrado en los manuales de diseño desde el inicio, ya no es cuestionable. ¿Hace 40 años? Pues a lo mejor hace 40 años yo no estaba, no lo sé, hace 40 años era otra historia. Ahora todo eso está definido. Las nuevas rehabilitaciones de hotel, las pautas están marcadas, no es discutible. Luego hay muchos planteamientos en los cuales el consumidor también tiene que ser autocrítico, saber separar lo que decíamos antes, ¿no? Saber ser crítico con uno mismo y con la empresa. Y acaban discriminando. No se puede engañar a tanto tiempo, ¿no? ¿Qué más, José Antonio? Si por ahí, que como te vemos ahí en la pantalla, benditas tecnologías, la verdad, que podemos organizar un webinar de estas características y que asistan tantas personas de ambos lados del charco. No sé si quieres de este tema, han salido tantísimas cosas. Sí, tengo un par de comentarios. Sobre el tema del biocombustible que utiliza Air France KLM. A ver, yo creo que al final el combustible del futuro no va a ser uno, van a ser varios, ¿no? Por ejemplo, hay varias opciones como es el hidrógeno renovable, ¿no? Sabemos que ahora, pues, por ejemplo, Iberdrola o Endesa van a invertir más de 3.000 millones de euros en plantas de producción de hidrógeno renovable producido a partir de energía eléctrica renovable, ¿no? También hay iniciativas, pues, para convertir capturas de CO2 con hidrógeno y otros combustibles que, ¿por qué no?, en un futuro podrían utilizarse para aviación. Yo creo que al final será una mezcla de diversas fuentes, pero una ventaja que sí que tiene el biocombustible es que se produce a través de aceites recuperados, o sea, estamos haciendo una actividad de economía circular, estamos convirtiendo un residuo, pues, en un producto recuperable, lo cual, pues, tiene muchísimo valor. Luego, el segundo comentario que me gustaría hacer es el tema del greenwashing. A ver, no tenemos que invertir el orden lógico de las cosas. Primero planifica, segundo haz y después vende. Si empezamos a vender y luego ya planificaré y luego ya haré si es que puedo, pues tienes mucho riesgo de hacer greenwashing. Otra cosa es que tengas tus planes, tus objetivos, tus metas, perfecto, los haces, los vendes, pero luego cuidado, síguelos y cúmplelos. O sea, cuando haces un plan, pues tienes que medirlo, tienes que decir qué recursos voy a necesitar, ¿los tengo? Vale, hago el plan. Si no tengo los recursos, no lo vendas. O sea, esta perversión del orden lógico de las cosas te puede llevar a un greenwashing. Cuidado con esto también.
Dos reflexiones simplemente que quería hacer. Muy bien, muy Y bien. luego, por supuesto, la modernización de la flota está muy bien y el ODS este 17, que lo tenemos muy claro los clientes y nuestros proveedores, pero quizás también habría que ponerlo con todo lo que es la industria de la aviación o la industria hotelera, ¿por qué no? O sea, estos proveedores también nos tienen que ayudar. O sea, el avión del futuro, yo estoy seguro que no es el de ahora. Y ahora estamos intentando como los coches, ¿no? Los híbridos, que gastan menos. Pues habrá que ir al eléctrico total en los coches y el avión del futuro pues tendrá que tener un combustible que sea lo máximo renovable posible. Muy bien. Por alusiones a lo Sí. que comenta José Antonio, ya se están haciendo proyectos con empresas y en el caso de Airbus anunció el año pasado proyectos de la aviación con hidrógeno, pero lo veremos pues, en el 2035-2050. O sea que para medio plazo el biocombustible es la solución más inmediata y con mayor impacto de reducir las emisiones. Sí quería decir, KLM utilizó en febrero el queroseno sintético renovable por primera vez en una ruta de aviación comercial y la verdad es que, como decíamos, que no hay suficiente biocombustible para dar soluciones, el tema del queroseno sintético renovable es una solución que también vemos muy interesante y que va a dar respuesta a esa necesidad. Decíamos que es una responsabilidad individual pero colectiva, ¿no? De las compañías aéreas, de los fabricantes de los aviones, de los socios y las empresas, los clientes. Entonces, estas alianzas estratégicas son esenciales y la responsabilidad es compartida y la solución y formar parte de esa transición es de cada uno de nosotros. Todos somos corresponsables, ¿no? Correcto. Yo recuerdo cuando hace más de 15 años le puse el nombre, que lo vi haciendo la tesis doctoral sobre estos temas, Friedman, a todos los personajes, los primeros académicos que mencionaba Tomás antes, me quedé mucho con esa palabra, ¿no? Que tuve muchas dudas, ¿no? Porque en aquel momento, ahora aparece, ahora se ve en todo, ¿no? En la política, en el deporte, es por todos lados, ¿no? Esa idea de la corresponsabilidad, de la responsabilidad corporativa. Yo en aquel momento tenía dudas, ¿no? Es decir, a ver si no se malentiende, ¿no? Incluso alguien, me acuerdo en América Latina, que me decía, sois de Barcelona, cor significa corazón, corazones responsables. Dije, ostras, no había pensado en ese momento, ¿no? Pero al final esa idea de responsabilidad compartida de las alianzas es fundamental, ¿no? Alberto, que también un poco cómo ves en lo que quieras, porque han salido tantísimos temas de la comunicación, de esa aplicación, de... Bueno, la verdad es que nosotros apostamos por una transición ecológica sostenible y razonable. Es verdad que ahora mismo pues, todo se está moviendo muy deprisa, ¿no? Y los cambios están siendo muy deprisa y nosotros, como proveedor estratégico del automóvil, pues os podéis imaginar que ahora mismo el automóvil es el que está sufriendo una de las mayores transformaciones, porque precisamente es el que está ofreciendo o es el que está poniendo proyectos y productos sostenibles, y ya muchas marcas se han comprometido a fabricar solamente vehículos neutros en una fecha, ¿no? Eso nos lleva, pues lógicamente, a los proveedores estratégicos y a toda la cadena de valor que está detrás de nosotros, a todos los proveedores, a todos los que nos acompañan, a tener unos compromisos y unas exigencias. Dicho esto, igual pensamos que tiene que haber una transición lógica y razonable. No podemos pretender de la noche a la mañana ser todos verdes, ¿no? Dicho esto también, nosotros, por ejemplo, pues estamos avanzando y hemos hecho muchas cosas. Al año que viene, desde el 2022, toda la energía que va a consumir el Grupo Gestamp en España va a ser de origen 100% renovable. Y no con compensaciones, no con certificados, no, 100% renovable. Y es lo que hemos pedido a Naturgy, con el que hemos firmado un PPA por 10 años, que el 100% de la energía que va a consumir España en todas sus plantas va a ser 100% de origen renovable. Pues eso es en lo que
tenemos que trabajar todas las empresas, cada uno dependiendo del sector y donde esté. Hay otros sectores que seguramente todavía van a estar lejos, pero esto es un cambio disruptivo. Yo creo que nadie tiene ninguna duda. Esto viene para quedarse y las empresas tienen que estar preparadas y adoptar sus políticas y sus estrategias de sostenibilidad porque está ahí y no vamos a poder evitarlo. Al contrario, tenemos que ser parte y tener esa responsabilidad que hablábamos al inicio. Muy bien. Sí, Luis, si quieres también. Sí, pues a mí me gustaría romper una lanza por las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Que también viajan y que no se pueden permitir en sus plantillas pues, personas como Tomás o José Antonio que lleven la agenda sostenible ni expertos en sostenibilidad, ¿no? Entonces van a tener que descansar en terceros, ¿no? A lo mejor corresponsables tienen un rol ahí, desde luego las agencias creo que sí tenemos un rol ahí y todos los intervenientes de esta asociación, que así nos hemos llamado, para viajar de modo responsable, ¿no? Y entonces yo creo que, también volviendo al tema del greenwashing y las certificaciones y todo eso, yo creo que sí tenemos que avanzar en transparencia. Sí tenemos que avanzar en transparencia, sí tenemos que avanzar en el proceso de certificación. No sé si las organizaciones o la administración tiene un papel ahí mayor que el que ha tenido hasta ahora. No sé si hay demasiada autorregulación y demasiada poca fe pública. Y a mí se me ocurre que se podrían poner en marcha mecanismos de certificación oficial o supranacional que ayudasen a las empresas que no tienen los recursos para hacer ellos sus due diligence a decidir adecuadamente. Muy bien. Os hago alguna pregunta concreta que van lanzando, me van pasando, la verdad es que son comentarios, ya los veréis luego, que están muy bien. Bueno, Tomás, por ejemplo, lo puede contestar cualquiera, Yo, algunas preguntas que hacen así más dirigidas, te preguntan, ¿crees que hay empresas en el sector que, has mencionado algo antes, pero si quieres añadir, que están aprovechando el subidón del tema sostenibilidad y los ODS para aumentar, para conseguir más clientes, para aumentar la publicidad en torno a estos temas? Algo has mencionado ya antes. Sí creo. Bueno, no lo tengo que creer yo. Es un hecho, porque todo el mundo, cuando hay una ola, en este caso la ola verde, ¿no? Todo el mundo se sube a la ola. ¿A dónde te lleva? Da igual, súbete. Y esto funciona así. El que no entiende... A ver, los ODS son un marco de referencia. Yo estoy comprometido con los ODS. Bueno, ¿cómo? Me he marcado objetivos de reducir emisiones de tanto a tanto por el objetivo tal. O voy a reducir un porcentaje, ahora que estamos con el Día Internacional del Desperdicio Alimentario, es reducir un X% los desperdicios alimentarios. Bien. Quien lo desee, que es un logo puesto ahí en la web, luce mucho, es lo que hablábamos antes, ¿no? De ese claim que es atractivo, capta tu atención, vale, pero ¿qué estás haciendo al respecto? Bueno, pues de todo habrá, ¿no? Habrá compañías que lo utilizan como un marchamo comercial, otros para decorar con colores vistosos sus páginas web y sus flyers, y habrá otras compañías, bueno, hay otras compañías que afortunadamente toman esto como una referencia. No es una verdad absoluta, es una pauta, y además es una cosa importante porque te permite eliminar asimetrías, ¿no? Dice, oye, porque yo puedo estar trabajando con un objetivo, con el mismo objetivo que una compañía agrícola, desde una perspectiva diferente. Entonces, oye, pues eso también te ayuda a establecer alianzas, te permite conocer gente, poder trabajar y sobre todo conocer planteamientos de otros. De todo hay. Es que no dices, tampoco no me apetece a mí ser el que diga, no, pues de aquí a la izquierda los buenos, de aquí a la derecha los malos. Cada uno ya con su conciencia, he dicho antes, el cliente, el mercado te pone en tu sitio, es cuestión de tiempo, los mercados maduran y en el tema de la sostenibilidad madurarán cada vez más. Hay exigencias de información no financiera, hay pautas de transparencia, has comentado la necesidad de transparencia, de transmitir lo que realmente haces. Oye, de lo que haces bien o mal. Lo que haces bien lo harás mejor, lo que haces mal lo harás mejor. Pero no, si no puedes generar esa trazabilidad que has mencionado tú antes. Si no hay trazabilidad, si no está en el orden los factores como toca, los ODS, bueno, los ODS o lo que quieras. Muy bien. Hablando de las pequeñas empresas, de las pymes, que es algo que me has escrito muy bien porque venía a mi colación. Si quieres, Carolina,
también corresponsales también somos una pequeña organización, de vuestra experiencia, que os habéis sabido posicionar, ¿no?, en estos temas, y no es fácil, ¿no?, que las pequeñas empresas, es cierto que al no tener pues tantos presupuestos de comunicación y demás, cuesta más. ¿Qué consejos podrías dar a las pequeñas empresas que nos están siguiendo bastantes para que trabajen estos temas de sostenibilidad, para todo relacionado con los viajes con propósito que venimos hablando un poco? ¿Cómo crees que deberían, para acercarse también a las grandes empresas que muchas veces son sus clientes y que realmente valoren, ¿no?, como se ha ido comentando, la cadena de valor, en esa cadena de proveedores, que valoren y que las contraten versus a otras que no están trabajando estos temas? Bueno, yo creo que lo que es muy importante es contar cómo haces lo que haces. Da igual el tamaño que tengas. Y en el caso de Ecoalf, que sigue siendo una empresa pequeñita, muy pequeñita, nos aplastan, porque las grandes ahora mismo son todas, se han subido a la ola, están lanzando todo tipo de colecciones y tienen un presupuesto que no se puede ni comparar, ¿no? Entonces, al final, marcas pequeñas como Ecoalf, pues lo que hacen es muchísimo ruido. Nosotros intentamos hacer muchísimo ruido, ser súper honestos, lo que hacemos bien, fenomenal, lo seguiremos mejorando, lo que no hacemos bien, que son muchísimas cosas, lo mejoramos también, y yo creo que al final se trata de explicar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cuál es el beneficio para esa persona, para que ese usuario pueda entender y pueda despertar ese deseo de querer pues, utilizar ese servicio o ese proyecto, ¿no? Muy bien. Ya nada, estamos casi ya en la recta final, nos quedan 10-12 minutos. Son tantísimos temas que, vamos, creo que podríamos estar perfectamente aquí toda la tarde, hasta mañana, porque cada uno de ellos ahonda en otros, se va expandiendo, ¿no? Yo quería, lo que queráis, en estas últimas intervenciones, de lo que queráis apuntar, subrayar, matizar. Muchos habéis comentado el tema de los empleados, ¿no?, de cómo logramos que sean embajadores, hacerlos que sean embajadores de estos temas. Al final los empleados somos consumidores, somos ciudadanos de a pie, todos, ¿no?, todos los que estamos aquí, todos los que están al otro lado, ¿no? No sé si queréis destacar en algún caso, lo dejo, pues alguna buena práctica o mala que no funcionó y eso ha supuesto un aprendizaje para involucrarlos más, para lograr eso, ¿no?, que al final es un gran reto en la sostenibilidad, que todos, desde la alta dirección, los mandos intermedios, los técnicos operarios, que se involucren en estos temas y vayamos avanzando en consonancia, ¿no? No sé si queréis cualquier reflexión que Carolina también hacía. Me gustaría compartir, a raíz de lo que comentaba Carolina, que sois muy transparentes y compartís cómo inspiráis a otras empresas. Invitamos a Javier Goyeneche a participar en nuestro kickoff en el 2018 y la verdad que inspiró muchísimo en cómo adherirse a las acciones que ya nuestra propia empresa estaba haciendo, ¿no? Llevamos 16 años en el podium del Dow Jones de sostenibilidad, pero como que las personas de los equipos no se lo hacían suyo ni eran embajadores. Y es muy importante el inspirar, el compartir con clientes, con amigos, con familia, las acciones que están haciendo nuestras empresas, nuestros sectores, ayudarnos entre nosotros a hacer partnerships. Hemos hecho igualmente partnerships con Ecoalf. Entonces, para mí es clave la comunicación que hacemos a nuestros clientes. En KLM hicimos un flagship store en Madrid durante 3 semanas en el que hicimos eventos para transmitir todas las acciones que hacemos en temas de sostenibilidad, ¿no? Con charlas de Ecoalf, con charlas de destinos sostenibles como Costa Rica, como Noruega, y invitando a nuestros socios aquí presentes a ver en persona todas las acciones que estamos tomando para que puedan ser embajadores, para que lo puedan compartir con su red de amistades, de socios corporativos. Entonces es clave el compartir e inspirar. Al final se produce esa lluvia fina, ¿no? Esa
balsa de aceite que poco a poco vamos contagiando en sentido positivo, ¿no? A que, como bien decías, teniendo en cuenta, yo creo que es ese ejercicio de realismo, ¿no? Que también está saliendo en la tarde, ¿no? No se puede pasar de la noche al día en un momento. Ojalá que todo fuera más rápido, ¿no? Pero al final es cierto que en todo y en la sostenibilidad también, pues nada es blanco o negro, hay muchos grises, hay muchas de todo, luchas de poder también dentro de las organizaciones, muchos pues, directivas que estos temas como que les quedan muy lejanos y cuesta mucho convencerles, ¿no? En los equipos y demás. Bueno, ahí en estos minutos casi ya en formato casi Twitch, si os pediría pues en estas últimas reflexiones es que salen muchísimas preguntas, yo creo que hemos abordado bastante bien todos los temas, pero lo que queráis ahí de comentar, pues para que la audiencia pues se quede con 1, 2, 3 mensajes que vale la pena y aparte de ahí, pues que se pueda trabajar. No sé si quieres, José Antonio, que te veo al verte así con la pantalla y en el orden que queráis. Desde cara, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos, lo hemos dicho, y lo que se trata es de acelerarlo. O sea, hasta ahora íbamos un poco tranquilitos, bueno, ya llegará, pero ya estamos viendo que esto es urgente, que nos tenemos que poner. Por eso están los objetivos, los famosos ODS del 2030 son por algo, porque es que nos viene encima una muy grande y entonces tenemos que intentar pararlo. Bueno, es un tema de colaboración, de cooperación, de que todos busquemos cómo nos ponemos las pilas y cómo buscamos también esas soluciones tecnológicas para nuestros casos concretos, nuestro problema. Pero yo estoy de acuerdo que al final pues la sociedad nos empuja, nosotros empujamos a nuestros proveedores, los proveedores empujan a los suyos y bueno, al final pues será una ola que nos acabará arrasando. Yo espero que para bien y que al final pues todos tengamos esta mejora colectiva gracias a la sociedad. A nosotros nos empujan muchísimo también nuestros empleados. Nos dicen, oye, ¿por qué no haces? ¿Y por qué no haces? Bueno, tenemos tantas cosas que hacer que al final hay que priorizar, ¿no? Pero es verdad, o sea, la sociedad es la que va moviendo y si no nos movemos, pues corremos el riesgo de que un cliente pues se busque otro proveedor y sigamos para adelante, ¿no? Entonces hay que estar ahí, es mi mensaje. Aceleremos un poco el tema. Muy bien. Alberto, si quieres. Sí, bueno, yo ya lo hemos tocado, yo creo que antes, ¿no? Yo creo que la transparencia es fundamental, ¿no? Entre todos, entre toda la cadena de valor, ¿no? Y de alguna forma nosotros, pues de alguna forma como exigiendo a nuestros proveedores, que aquí están muy bien representados, pues sí que transparencia en esas estrategias de sostenibilidad, transparencia en esos planes, ¿no? En esas inversiones o en esas, desde la renovación de la flota que antes lo habéis comentado, el biocombustible, o qué está haciendo Meliá con el tema de sostenibilidad en sus hoteles, de tal forma que conozcamos y podamos incorporar también esa transparencia a nuestros compromisos y a nuestros informes, ¿no? Y que sepamos en todo momento eso, qué es el impacto que está teniendo la actividad. Porque nos pasa a veces a muchas empresas, ¿no? Nosotros al final, para reducir, dependemos mucho de los proveedores, que son los que generan fundamentalmente esa huella, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer ya lo estamos haciendo, pero luego hay una parte muy importante, tema de las materias primas para nosotros que es tremendamente complejo y ya lo abordaríamos, ¿no? Pero luego sí que hay otra parte en la cadena de valor que es fundamental, nuestros proveedores. Entonces ahí transparencia, porque esto es para todos y lógicamente todos vivimos en el planeta y no es algo de decir local, no, esto no se trata de no emitir localmente y emitir en otro sitio, no se trata de que el planeta en sí sea mejor, sea más sostenible y ahí creo que hay que trabajar con total transparencia y ponernos a hacer cosas, invitar, lo decíais anteriormente y es cierto. Hay muchos proveedores pequeños que esto todavía les viene como, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues antes, hace unos años, hablábamos de la digitalización, ¿no? Y el que no estaba en transformación es que estaba muerto, ¿no? Pues ahora ya es la transformación y ahora además es todo el tema de ESG, ¿no? Y nos quedamos dentro con la E, que es lo que
lo que más impacta, pero hay que hacer cosas y las empresas, si son pequeñas, pues tendrán que ayudarse de asesores, pero sí tenerlo como en su estrategia de la compañía de que hay que hacer algo en esa parte, porque lo vamos a exigir, porque es una cadena, a mí me lo van a exigir, yo lo tengo que exigir, y lo que hablábamos antes, esto al final se va cascadeando y todos tenemos que hacer algo. Pasó también hace unos años con las ISOs, ¿no? Con las certificaciones, 14.000, 9.000, ¿no? ¿Cómo funcionó? Ay, Carolina, también tu última reflexión. Yo creo que el planeta tiene que estar integrado en la estrategia de la empresa, en todas las industrias, para que realmente se vuelva un estándar y no se hable más del tema, que ocurrirá, estoy segura, y luego medir. Creo que los datos, la transparencia es clave para poder medir, para entender dónde estamos cada uno y cómo podemos mejorar, porque es una evolución, pero efectivamente hay que ir muchísimo más rápido y solo podemos hacer eso colaborando y uniéndonos con distintos líderes y toda la cadena. Tomás. Bueno, yo creo que hay que empezar ya a asumir, en general, porque muchos tienen afortunadamente esta convicción, de la sostenibilidad. O sea, me voy a poner un poco radical, ¿no? O sea, evitemos el buenismo. O sea, la sostenibilidad hay que entenderla como una herramienta o un sistema de gestión de empresas para hacer las cosas bien o mejor. No está el planeta, está el desarrollo social, pero al fin y al cabo, si no estamos en condiciones de establecer de forma integrada correctamente y potente la sostenibilidad como palanca de gestión, como herramienta de gestión en el negocio que sea, ni va a haber planeta, ni va a haber comunidades locales, no va a haber empleados a los que sensibilizar. ¿Por qué? Pues a través del sistema de gestión haces bien las cosas, haces mal las cosas o las puedes mejorar. Es un sistema de gestión. Entonces, que luego se puede proyectar desde una perspectiva medioambiental o social, sin duda. Pero al final, la sostenibilidad que permite que toda la rueda gire es la sostenibilidad de la cuenta de resultados. Y ya no se trata de si ganas o no dinero. Al fin y al cabo, las empresas están hechas para ganar dinero, sino cómo ganas ese dinero. Y ese cómo ganas ese dinero es lo que ya empieza a ponerse encima de la mesa. Y el que va a hacer un viaje te pregunta cómo ganas ese dinero. Y el que se va a comprar un coche te lo pregunta. Y el que va a comer un yogur te lo pregunta. Y el que se compra ropa. Yo tengo una mochila de ordenador de Coalf que mi mujer cada vez que se va de viaje me dice, ¿dónde está la de Coalf? ¿Quiere eso? Entonces, en vuestro caso ya no hay que cuestionar nada porque la historia la contáis muy bien. Y ahí es donde está la autenticidad. No se trata de hacer cosas, es de hacerlas bien y de saberlas contar, pero no para que digan qué bueno eres, sino para que se suban al carro. Porque al final el usuario, el viajero, el cliente final o quien sea, es parte de la cadena. Y aquí vamos, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que una cadena es igual de fuerte o sea, una cadena tiene la misma fuerza que la fuerza del eslabón más débil. Entonces dice, ¿cuál es pues yo no quiero ser el eslabón más débil de esa cadena y creo que ninguno de nosotros estamos en esas condiciones, ¿no? Pues aquí o se trabaja de forma ordenada, con criterio, con transparencia, con medición, o el resultado no va a ser bueno. Muy bien. Cadena de valor, herramienta de gestión. Yo creo que esos son dos conceptos importantes. Muy bien. ¿Luis? Pues yo voy a aterrizar de nuevo en el tema de los viajes y me voy a despedir pues ofreciendo nuestra labor de intermediación entre nuestros clientes y nuestros proveedores para ayudar, como llevamos tiempo haciendo con Air France KLM y en alguna medida también con Meliá, para aterrizar el mensaje de sostenibilidad y canalizarlo a nuestros clientes para que puedan medir mejor, para que puedan elegir mejor y para que puedan decidir con mayor transparencia. Muy bien. Asunción, así que te quedas también de todo lo que se ha dicho, se ha comentado mucho. ¿Cuál sería tu mensaje final? Pues yo diría que la sostenibilidad es una obligación tanto individual como colectiva y todos juntos tenemos que colaborar para proteger al planeta y realmente para hacer de los viajes corporativos viajes con propósito.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo seguiría encantado toda la tarde, pues son temas que apasionan, que yo creo que se ha demostrado, ¿no? Las diferentes intervenciones, la pasión, las ganas, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que hay detrás, que muchas veces pues no se conocen, y por ahí la importancia de darlas a conocer, como os he ido mencionando, para contagiar en sentido positivo y animar a todos a que aportemos nuestro pequeño grano de arena, que cada vez sea más grande. Creo que esa es la idea, ¿no? Y que al final, pues como os he ido diciendo, todos somos corresponsables, todos somos parte de la solución y todos podemos aportar, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas cosas que de verdad, por muchos seminarios, webinars, por muchos eventos o buenas prácticas que conozcamos, siempre aprendes. De verdad, me quedo con muchísimas cosas. Como os comentábamos al principio, no acaba aquí. Después del estudio en el que vais a poder ver las conclusiones, vamos a realizar este dossier el 7 de octubre, que es una fecha muy importante para el Friends KLM. Esas casualidades, ¿no?, que ya explicaremos en su momento. Yo quería agradecer a todo el equipo que está detrás. Fantástico, aquí hay un equipo muy grande de España, de Portugal, de Holanda, encabezados por la Dirección General, que también nos ha acompañado, y eso habla por sí solo de la importancia que le están dando a estos temas. Animaros a todos a ir avanzando. Yo creo que cualquier pregunta, cualquier tema que se haya quedado, esto sigue, no acaba aquí, sino es el principio, y animaros un poco a seguir esta senda, y agradeceros a todos y a la hospitalidad de Meliá y a estos buenos aliados que así da gusto pues a seguir en esta línea. Como se ha ido comentando, nadie empieza de cero, nadie tampoco nunca llega a la meta, y este camino hacia la excelencia, hacia la mejora continua, es fundamental, y si lo hacemos acompañados, al final todos ganamos, ¿no? Así que muchísimas gracias y hasta pronto.